vivir, vuelvo a cantar. ¿Recuerdas aquella voz suave, romántica y llena de emoción que marcó a toda una generación en América Latina? La voz de un joven argentino que transformó el dolor en arte, la pobreza en éxito y el sufrimiento en música. Pues hoy vamos a sumergirnos profundamente en la vida de Héctor Jorge Ruiz Sacomano, el eterno Sabú, el ídolo de las baladas románticas que conquistó corazones en cada rincón del continente con canciones como Vuelvo a vivir, Vuelvo a cantar, Quizás sí, quizás no y tantas otras que aún hoy despiertan recuerdos y nostalgia. Pero lo que pocos saben es que, detrás de aquella sonrisa encantadora y de la imagen de estrella internacional, existía una historia marcada por tragedias, secretos, amores, controversias y una muerte prematura que hasta hoy deja muchas preguntas sin respuesta. Sabú no nació rodeado de fama y lujo, todo lo contrario. Su infancia fue una verdadera lucha por la supervivencia, llena de pérdidas, abandono y dolor. Un niño que conoció la calle, el hambre y el frío, que robaba para comer, y que aún así soñaba con cantar, con ser escuchado, con cambiar su propio destino. Y lo logró, pero el precio de la fama, el peso de los recuerdos y los fantasmas del pasado nunca dejaron de acompañarlo. En este video vas a conocer cómo aquel niño huérfano y rechazado se convirtió en uno de los grandes nombres de la música latinoamericana, y también cómo su trayectoria estuvo marcada por momentos oscuros, polémicas y acontecimientos que casi destruyeron su carrera. Así que, antes de comenzar este viaje emocionante y revelador, deja tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo historias completas, con investigación seria, detalles inéditos y una narrativa que va mucho más allá de lo que muestran los titulares. Suscríbete también y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Aquí revelamos lo que casi nadie cuenta, mostrando el lado humano detrás del mito. Y una advertencia importante: las revelaciones más sorprendentes sobre la vida personal de Sabú, sus mayores polémicas y los detalles trágicos de sus últimos días están al final de este video. Vas a entender cómo uno de los artistas más queridos de la música latina partió de forma tan repentina, y cómo hasta hoy su legado y su muerte siguen rodeados de misterio, emoción y nostalgia. Así que mira hasta el final, porque el desenlace de la historia de Sabú te va a conmover profundamente, y tal vez cambie la forma en que escuchas sus canciones de ahora en adelante. ¿Listo? Respira profundo, sube el volumen y acompáñame a descubrir quién fue realmente Sabú, el hombre detrás de la leyenda. Héctor Jorge Ruiz Sacomano nació en Buenos Aires, Argentina, el 12 de septiembre de 1951, según algunas fuentes, en el barrio de San Telmo o en el vecino Montserrat. Su madre era Susana Elsa Sacomano y su padre, Héctor Ruiz. Tenía una hermana menor, Silvia, con unos 3 años de diferencia. La infancia de Jorge Ruiz comenzó bajo una sombra. Con tan solo 6 años de edad, perdió a su madre. La muerte prematura de Susana desestabilizó por completo el núcleo familiar y creó un ambiente vulnerable para el pequeño y su hermana. A los 9 años, su padre volvió a casarse, pero la relación de los hijos con la nueva esposa fue conflictiva. Diversos relatos indican que Jorge y Silvia sufrieron desatención y, en cierta medida, rechazo por parte de la madrastra, lo que los llevó a situaciones precarias. De hecho, para asegurarse techo y comida, Jorge Ruiz y su pequeña hermana llegaron a recorrer las calles, viviendo momentos de abandono o de solidaridad incierta, dependiendo de la ayuda de terceros que los acogieran. En entrevistas, el cantante recordaría más tarde que en aquella época vivía en parques, robaba para comer. Muchos amigos míos terminaron en la cárcel. La pobreza, el abandono y el sentimiento de fragilidad fueron sus compañeros de juventud. Jorge no tenía opciones fáciles. Siendo aún un niño, trabajó vendiendo periódicos, lustrando zapatos, fue cadete e incluso sereno nocturno para poder conseguir recursos para sí mismo y para su hermana. En paralelo, aunque por poco tiempo, intentó seguir un camino ligado al deporte. Llegó a jugar en las divisiones inferiores del histórico club argentino Boca Juniors. Ese intento de llevar una vida normal, escuela, fútbol, trabajo, contrastaba con la inestabilidad emocional de un niño sin madre, con una madrastra que lo marginaba y con la calle como casi el escenario principal de su supervivencia. A pesar del escenario adverso, Jorge encontró en el modelaje una vía de escape. Fue contratado por la casa de moda Modar, todavía como modelo juvenil, bajo el seudónimo de Giorgio. Fue en ese contexto que, casi por casualidad y gracias a un talento latente, se produjo el salto hacia la música. En un desfile de moda donde Jorge modelaba, fue invitado a cantar. 2 productores estaban presentes, lo escucharon y le propusieron grabar un sencillo. Como no se sentía cómodo con el nombre Giorgio, le pidieron que eligiera un nombre artístico, y él optó por Sabú, en referencia al actor indio de la era clásica Sabú Dastagir, un nombre que sonaba exótico y comercialmente atractivo. Ese fue el comienzo de una trayectoria meteórica. El joven Sabú,
Con apenas 17 o 18 años, lanzó su primer sencillo Toda mía la ciudad en 1969. Al inicio de su carrera, aún siendo adolescente, Jorge aprovechó su imagen de modelo, su carisma en el escenario y una cadena de éxitos musicales para proyectarse más allá de Argentina. Realizó giras por Uruguay, Chile, Perú y Puerto Rico. Grabó en francés la canción Mon Amour, Mi Bien, Ma Femme. Se presentó en París, Londres y Madrid, y participó en programas de televisión en Brasil. En 1971, fue elegido el cantante más popular de Uruguay por votación de radio y televisión. Recibió en Perú el premio Conejín como Revelación Juvenil del Año. Su imagen de ídolo juvenil se consolidó, grabó cerca de 200 canciones, vendió millones de discos, obtuvo 27 discos de oro y 7 de platino, y cantó en 6 idiomas: español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Pero la vida que se veía desde fuera, con glamour, conciertos y estrellato, contrastaba profundamente con las fisuras personales. La fama, el reconocimiento, las giras y los contratos comenzaron a rodear a Jorge de tensiones. Tuvo que adaptarse a la industria musical, al mercado internacional, y al mismo tiempo su historia personal, aquella infancia llena de carencias, no le permitía liberarse de las inseguridades. En determinado momento también enfrentó polémicas. Uno de los episodios más notorios ocurrió el 6 de septiembre de 1971. Sabú fue arrestado por la policía, acusado de supuesta complicidad con una banda de secuestradores, ya que era amigo de varios de los implicados. La policía lo detuvo, pero no se hallaron pruebas suficientes para una condena, y fue liberado el 11 de septiembre de 1971. A pesar de su liberación, el episodio dejó huellas, rumores, titulares de prensa, especulaciones, una nube de sospecha que ensombreció la imagen hasta entonces de corazón limpio del ídolo juvenil argentino. Aunque la acusación no prosperó, su reputación se resintió, y Jorge comprendió que la fama también traía retrabajo, exigencia y vigilancia constante. Además, en 1978, todavía en Buenos Aires, Sabú fue detenido por posesión de drogas. La Cámara Penal lo condenó a 1 año de prisión, pena que quedó en suspenso, y recibió únicamente una multa. Estos incidentes, aunque no derivaron en encarcelamientos prolongados, evidenciaron que detrás de la sonrisa y de la figura del artista existía un hombre vulnerable, un ex niño de la calle, ahora convertido en ídolo, pero expuesto a los riesgos y a las fragilidades que la vida y la fama traen consigo. En el ámbito afectivo, Sabú experimentó veranos e inviernos, tuvo relaciones con diferentes mujeres antes de formalizar matrimonio. En cierto momento mantuvo un vínculo con la cantante y actriz mexicana Lupita D'Alessio, una artista consagrada y de fuerte personalidad. La relación, aunque no fue oficialmente larga, desató especulaciones en la prensa, ya que se trataba de dos figuras públicas de generaciones distintas, y Jorge se encontraba entonces en proceso de consolidación en México. Según diversas fuentes, este romance ocurrió en los años 80, cuando Sabú ya había fijado su residencia en México. De esa época también surgieron rumores sobre excesos, fiestas y una vida nocturna activa, típica de los artistas internacionales con agendas intensas. A pesar de todo, Jorge seguía siendo profundamente sensible respecto a su pasado. En entrevistas recordaba que la calle, el frío, el abandono y el tener que robar para comer fueron experiencias que forjaron su capacidad para enfrentar las adversidades. En 1984 ocurrió un punto de inflexión. Sabú decidió alejarse de los escenarios como cantante principal y fundó su propia empresa de producción, Sabú Producciones, con sede en México, dedicada a contratar y producir nuevos artistas. La iniciativa era ambiciosa. Quería transmitir su experiencia a las nuevas generaciones, tener control sobre su carrera y también sobre el negocio musical. Ese cambio de rol, de artista a empresario, marcó una nueva etapa personal, en la que Jorge buscaba fundamento, estabilidad y legado. En noviembre de 1987 se casó con la artista argentina Josefina Gil, madre de la cantante mexicana Fay, y a partir de entonces vivió un matrimonio que duraría hasta su fallecimiento. La pareja no tuvo hijos en común. En entrevistas posteriores, Josefina afirmó que, a pesar de la fama, Jorge conservaba un lado hogareño, disfrutaba del cine, de estar en casa y de la privacidad. Sin embargo, incluso ese aspecto doméstico se veía sacudido por los fantasmas del pasado, por miedos relacionados con la salud y por los reflejos de aquella infancia de pobreza de la que nunca logró desprenderse por completo. La década de 1990 trajo para Sabú una especie de renacimiento. En 1991, después de varios años alejado de los reflectores, fue invitado a un festival en Colombia, el Festibuga, donde su amigo, el cantante argentino Sergio Denis, lo llamó al escenario. La reacción del público fue cálida y entusiasta,
como si los fans recordaran al ídolo de otros tiempos. Motivado por ese regreso, Sabú lanzó un álbum recopilatorio con sus mayores éxitos y decidió emprender una nueva gira por América Latina y Estados Unidos. El 30 de septiembre de 1999 realizó un concierto memorable en el Teatro Jorge Isaacs de Cali, Colombia, un evento que la crítica considera uno de los puntos más altos de su carrera tardía. A pesar de ello, el rey de las baladas románticas enfrentaba el desgaste del tiempo, la voz, el vigor, la agenda. Todo indicaba que la nueva generación de artistas lo superaba, el público cambiaba, y Jorge se encontraba en ese cruce necesario entre mantener su legado y aceptar la transición. El 7 de mayo de 2005 ofreció su última presentación oficial en Ibarra, Ecuador, en el Coliseo Luis Leoro Franco, apenas unos meses antes de su fallecimiento. Su vida personal, lejos de los escenarios, estaba marcada por una dualidad: un hombre que había salido de la miseria, alcanzado el éxito y el reconocimiento, pero que aún cargaba antiguos traumas, inseguridades y síntomas de desgaste emocional. En artículos de prensa, Jorge confesó que todavía tenía amigos que terminaron en la cárcel y que aquella infancia en la que vivía en los parques lo acompañaba siempre como recuerdo imborrable. La soledad de sus tiempos en la calle, el hecho de haber tenido que robar para comer, de depender de la solidaridad de extraños, dejaron huellas profundas. Una de ellas era su miedo a perder. Perdió a su madre muy joven, casi perdió a su hermana menor, tuvo que luchar por la fama, y luego por mantenerla. Vio cómo su pasado de vulnerabilidad se enfrentaba al implacable mercado del espectáculo. Estas vivencias también influyeron en su comportamiento fuera del escenario. Varios relatos mencionan que Jorge disfrutaba de las fiestas, las bebidas, los viajes y poseía una energía de estrella típica de los artistas latinos de los años 70 y 80. Aunque no existen grandes escándalos públicos documentados, sí persistía una aura de bohemia y vida rápida, consecuencia de quien alguna vez conoció la pobreza y luego experimentaba el extremo opuesto. La producción de Sabú, tanto musical como empresarial, también enfrentó turbulencias. El sector de la música latinoamericana, especialmente para los artistas que combinaban balada pop romántica con una imagen de galán, era competitivo y cambiante. Jorge, en su apogeo, tuvo que lidiar con transformaciones constantes, de idioma, de mercado, de sellos discográficos, de contratos internacionales y también de estabilidad financiera. En entrevistas, solía decir que su experiencia en el modelaje lo había preparado para atender el teléfono, negociar contratos para mí y para otros en sus tiempos de modelo, algo que más tarde aplicó en su propia productora. Sin embargo, gestionar talentos ajenos, grabar en 6 idiomas, realizar giras internacionales, invertir en producción y promoción, todo eso exigía sacrificios. El ritmo de trabajo, los viajes, la distancia, la salud y la familia acabaron por desequilibrarse. Residió durante muchos años en México, donde estableció su base artística y empresarial, aunque nunca rompió su vínculo con Argentina. Aunque regresaba de forma esporádica, siempre existía en él una mezcla de nostalgia y tensión entre el país de origen y el país de adopción. Y entonces llegó la tragedia final. En julio de 2005, Sabú fue sometido a una operación para corregir 2 vértebras cervicales, debido a fuertes dolores en el cuello, un problema que ya lo aquejaba desde hacía tiempo. Días después, el 22 de julio, sufrió una recaída. Los exámenes revelaron que padecía un cáncer de pulmón muy agresivo. La enfermedad avanzó rápidamente. En apenas 2 semanas ya estaba recibiendo sesiones de quimioterapia. A mediados de octubre de 2005, su condición se agravó. El 14 de octubre, Jorge fue ingresado de urgencia en el Hospital Español de la Ciudad de México. Llevaba puesta una camiseta que decía: Sabú, en Colombia te amamos, regresa pronto, un recordatorio de su gran popularidad en Colombia. Y el 16 de octubre de 2005, alrededor de las 10:30 de la mañana, hora de México, Sabú falleció, rodeado de su familia. Tenía apenas 54 años. Su esposa, Josefina Gil, declaró posteriormente que sus cenizas permanecerían un tiempo en México, pero que, pasado ese periodo, serían trasladadas a Argentina en homenaje a sus raíces. La rapidez de la enfermedad y la sensación de que una carrera que había pasado por tantas cumbres y abismos llegaba a su fin a un joven, dieron a su muerte una aura de tragedia, la de una estrella que, sin embargo, no alcanzó a cumplir todo lo que podía haber logrado. En su memoria, el 5 de noviembre de 2005, se organizó un partido de fútbol benéfico entre miembros del gobierno mexicano, actores de Televisa y exfutbolistas, con el fin de recaudar fondos para niños con cáncer, en consonancia con el legado solidario y humano que Sabú quiso dejar tras de sí. Hoy, más de una década después de su partida, Sabú es recordado como uno de los ídolos de la balada romántica latinoamericana, símbolo de una época en la que el repertorio sentimental dominaba las radios y los corazones. Pero al mismo tiempo, su biografía revela los bastidores de una vida llena de contradicciones.
un niño de la calle que se convirtió en astro, un ídolo que enfrentó dudas y miedos, un galán que vivió con la sensación constante de una caída inminente. Su amistad con figuras del espectáculo, tanto positivas como negativas, sus primeros años de abandono y sus procesos de transformación personal componen una narrativa rica, vulnerable y profundamente humana. En muchos aspectos, Jorge Ruiz, Sabú, es la prueba de que el glamour no borra los orígenes, y de que incluso quienes alcanzan la cima cargan consigo las cicatrices del camino.